Muy buenas tardes. Qué bueno volver a reconectar con todos ustedes. Una vez más, Hace Services abriendo pues un gran ciclo, ¿verdad? De encuentros virtuales y de eventos virtuales en el marco de todo este proceso de séptima celebración, de otro año más de celebración. Muchas gracias a todos ustedes por este seguimiento, la fidelidad y el acercamiento que todo el tiempo han mantenido, sobre todo la confianza que han mantenido con nuestra marca, con nuestra firma, y agradecer enormemente la gran acogida que ha tenido esta nueva iniciativa virtual de Access Services. Un ciclo de eventos virtuales de diferentes tipos y naturalezas, tanto live como paneles virtuales y como foros para participar justamente a través de estas modalidades de un sinnúmero de contenidos que sean formativos y de gran alcance para ustedes. Les hablamos desde Madrid, tenemos un periodo acá también ocupándonos de los tiempos y haciendo las cosas que necesitamos hacer también de este lado para fortalecernos y para fortalecer el servicio que damos a ustedes. Y casi abriendo, tenemos a una invitada de lujo en este proceso. Quisiera, antes de nada, pues darle la bienvenida a toda la comunidad que se está conectando, a toda la comunidad que tanto digital como personal ha hecho y se ha manifestado con nosotros, dándonos pues sus mensajes positivos y su alegría por este año nuevo de aniversario que estamos hoy en día celebrando. Vamos a darle participación inmediata a María. Ella me va a ceder seguro algunos espacios para hacer algunas introducciones que posiblemente hubiese querido pues mencionarles a ustedes. Ya la veo en línea, siempre atenta. Gracias a todos los que se están conectando en este momento y a todos los que nos van a acompañar durante la tarde. Inmediatamente con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Astrid? Hola María, muy buenas tardes, muy bien. Encantada de verte. Gracias por acoger nuestra invitación. Bueno, primero quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de ACES. La verdad es que es un privilegio y nos honra ser parte de este séptimo aniversario, tener la oportunidad de compartir contigo, la audiencia virtual que se nos une como parte de una celebración de 7 años de calidad, éxito y mucho profesionalismo. De verdad que en nombre del NAP del Caribe, el mío propio, muchísimas felicitaciones. Gracias, tú siempre, ¿verdad? Acompañándote de todo un equipo cordial y cortés. Gracias por esas palabras que se reciben sinceras y desde lejos se sienten aún más. Así es, y las acojo junto a todo mi equipo como uno de los grandes regalos que hemos recibido durante esta séptima celebración. Así que muchísimas gracias. Tenemos un tema maravilloso que desarrollar, pero no quisiera entrar antes, sino secundarte también en esa actitud noble que suele ser apreciativa de tu persona, agradeciendo también a todo nuestro equipo y a todos esos rostros que han hecho durante estos 7 años que este negocio luzca y funcione y opere de la manera en la que lo ha hecho. En primer lugar, y dando esa gran acogida a nuestro director de arte, Roberto Sánchez, que ha sido pues el miembro staff más fiel y antiguo que tenemos ahora mismo en el equipo, así como a todos aquellos que en diferentes fases, en diferentes momentos, ya sea de manera interna o de manera externa, como servicios outsourcing, han contribuido a que esta marca, este negocio, esta firma de servicios que hoy ya va por 9 líneas y 7 años ininterrumpidos de operación exitosa, pues pueda cada vez más posicionarse. Les quiero, junto a María, que con ella abrimos este gran ciclo de eventos virtuales, darle las gracias a todos ustedes que sé, si no están conectados, lo verán en diferido más tarde. ¿Cómo has estado, María? Tenía ya unos días sin verte. Sí, bueno, la verdad es que este año ha sido un año intenso. Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas y la realidad es que estamos conviviendo en lo que hoy llamamos mundo híbrido, donde hemos empezado cada vez más a retornar a la presencialidad, a las reuniones, a lo que conocíamos antes de la pandemia, pero sin dejar de un lado todo lo que incorporamos producto de la pandemia. Entonces, este mundo híbrido nos hace generar agendas mucho más intensas, mucho más divertidas. Ujú. Pero ciertamente nosotros creemos en que no podemos volver al status quo que teníamos antes
y hemos sido partidarios de seguir empujando todo lo bueno que pudimos aprender y con lo que nos quedamos de esos 2 años de profundas lecciones que recibimos Ujú. como humanidad. Sin duda. Y me alineo perfectamente contigo. Los negocios hemos tenido que creer, y las personas también, que creer en este estilo de vida híbrido que nos lleva a incorporar lo mejor que en ese momento parecía mediático, pero que hoy por hoy pues ya se ha hecho parte indiscutible de de toda la dinámica operativa de los negocios, de las empresas, de los hogares también. O sea, lo virtual no solamente nos está abarcando las empresas, sino también la gestión del hogar, la gerencia del hogar a nivel de los hijos y de la familia. Entonces, al igual que tú, creo que es un híbrido que tenemos que adaptarnos, y por eso el gran tema de hoy y el tema con el que estrenamos nuestro ciclo de eventos virtuales junto a ti, que en experiencia propia lo demuestras día a día, es parte de este cambio, de esta adaptación, pero también de este cambio necesario en el que debemos permanecer de manera evolutiva y no involutiva. O sea, al igual que tú, creo que no debemos volver 100% a la presencialidad, sino que la incorporación del híbrido en los aspectos más, quizás más relevantes de nuestra operatividad, pues sumamente importante. Tengo la voz un poquito torcida todavía, ando por ahí un poquito quebrada con aquellos temas de salud. María, mira, nuestro tema central en el día de hoy, y fue elegido con toda la sapiencia y con toda la observación para un perfil, fue elegido el perfil para el tema, fue al revés. Elegimos primero el tema y luego identificamos entre todos nuestros clientes, seguidores, observadores y por supuesto pues vínculos de valor, como es el caso contigo. Observamos cuál de nuestros perfiles encajaba más. Y definitivamente tú eres un baluarte de este tema que hoy hemos anunciado para toda nuestra comunidad, para la DENAP del Caribe, la nuestra y la tuya propia. ¿Qué sentido cobran las capacidades humanas en el profesional de esta nueva realidad global? Yo me he encontrado, y antes de permitirte la palabra, me he encontrado en el proceso durante estos 2 años y medio ya de una criticidad, de un tema crítico, por determinarlo de alguna manera, en la mente y en la agenda de muchos grandes ejecutivos, aún de alto desempeño, y de emprendedores aún de buen rendimiento, que se encuentran hoy en día eh, con un contexto más adverso del cómo posicionarse dentro de su sector, y entienden que es solamente la innovación del producto o solamente la innovación de la empresa lo que tienen que trabajar. Por eso elegimos este tema. El componente humano, los soft skills, las destrezas reales humanas de correlacionamiento con el mapa de contactos, con el entorno empresarial, con el ecosistema al que se pertenezcan, con los grupos y asociaciones, eso pasa a ser en este momento uno de los principales catapultas para o mantenerte o elevarte. Y quisimos traer este tema a colación porque mucha gente está pasando por, y ahora cómo me empiezo a relacionar. El universo emotivo de todo el mundo ha cambiado. Mientras más alto es el directivo, más situaciones emotivas también tiene que lidiar. Ya no solamente valen los KPIs, ya no solamente valen los tableros, los dashboard y ese tipo de cosas. En este momento realmente la interacción del humano nivelando y consiguiendo esa integralidad en el ambiente, yo creería muchas veces que se debe dar en el día a día más que la agenda propia técnicamente. Entonces quisiera abrir la opinión del tema contigo y saber qué piensas al respecto en tu misma experiencia, que es sumamente rica, porque tú eres un gran actor en la sociedad tanto nacional como internacional y en los entornos donde aportas el valor que aportas desde NAP y desde tu persona. Quisiera escucharte. Bueno, Astrid, la verdad es que es un tema del cual yo creo que todos estamos aprendiendo en este momento. Eh, Cuando nosotros un poco tratamos de entender cuál es el vínculo de esas capacidades humanas hoy en el entorno de desarrollo profesional y personal, la realidad es que estamos en un mundo hiperconectado. Y estar en un mundo hiperconectado tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus desafíos, donde ya separar al humano, al profesional, al amigo, a la familia, es realmente complejo, para no decir que es imposible. Entonces eso nos traslada a que hoy en día las capacidades humanas que nosotros podamos exhibir en nuestros entornos profesionales, en nuestros entornos sociales, en nuestros entornos familiares, deben de ser equivalentes, porque la realidad es que ya no podemos separar al humano del profesional.
Y de las cosas que he aprendido en los últimos años es que definitivamente el valor de la humanidad va muy atado a esa capacidad que puedas tener de incidir, de impactar en un ambiente social, laboral, familiar, Ujú. porque la realidad es que con cualquiera que interactuemos, cuando nosotros como empresa interactuamos con clientes, con proveedores, ¿quiénes están del otro lado? Del otro lado hay Bueno, personas. O sea, una empresa no es simplemente un logo, una serie de productos, una serie de plataformas y desarrollos. La realidad es que detrás de cada empresa, sea nuestro cliente, sea nuestro proveedor, sea nuestro aliado, son personas con emociones, con sentimientos, con vida propia, la que está ujú, detrás de esas empresas con las que tenemos que interactuar. Entonces yo creo que esas capacidades humanas que antes, muchos años atrás, tal vez no eran tan relevantes porque el humano en su persona no era tan visibilizado, no era tan ujú. participativo, no era necesariamente había una especie como de separación entre lo que es tu vida personal, tu vida institucional, pero la realidad es que nuevamente volviendo a este mundo hiperconectado en el que nos encontramos, donde personalmente creo que vivimos en una aldea global y este tipo de conversaciones es tal vez la prueba más real. O sea, tú estás del otro lado del mundo, en Madrid, yo estoy en República Dominicana y estamos aquí teniendo esta conversación. Y en medio de esta conversación, ¿cuántos contactos en común que jamás pensamos que teníamos tú y yo en Así el es. camino de estos últimos meses se han identificado como personas que tenemos coincidencias, personas que están en Madrid, personas que están en República Dominicana, en Estados Unidos, y que aún así tenemos puntos de coincidencia. Entonces, la realidad es que ya separar esa vida institucional de nuestras vidas personales y sobre todo de la humanidad que nos acompaña, yo creo que es una tarea imposible. Y por ende, pues tenemos que responder con ese mismo nivel de sensatez y sobre todo de claridad, de que Ujú. ya esas capacidades humanas que nosotros podamos desarrollar van a impactar directamente lo que sea nuestra capacidad de influir a nivel institucional. Hay otra reflexión que creo que es importante a lo largo de estos últimos años, donde se ha venido hablando de los temas de transformación digital. Uno de los grandes mitos y de las grandes preocupaciones de muchas empresas es si la tecnología iba a desplazar al humano. Y la realidad es Ujú. que yo que vengo del mundo tecnológico, cada día me convenzo más de que no hay forma de que No hay podamos forma. desplazar con la tecnología al humano. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Precisamente porque esas capacidades humanas son los que nos van a diferenciar. En un Ujú. mundo donde todas las empresas nos movemos a los procesos de automatización, esas capacidades humanas son las que nos van a nosotros ser líderes, diferenciadores o a tener un impacto de valor en nuestras Ujú. organizaciones. Y son precisamente esas capacidades humanas las que nos diferencian de todos estos algoritmos matemáticos, de toda la tecnología, de toda la robótica, de todo aquello que llegó para quedarse y que con las capacidades humanas podemos precisamente escalar y hacer exponenciales en valor de los sectores, las industrias, las empresas y las sociedades que representamos. Así es, María, nunca mejor introducción, como siempre. Y hay una cosa muy que la acabas de subrayar y es vital. Esas capacidades humanas van a ser el diferenciador y esas capacidades humanas están en este momento haciéndole el paralelo a las capacidades técnicas, por lo cual ambas deben desarrollarse, a ambas se le debe dedicar tiempo. No, no todo nace del mero hecho de la existencia o de la creencia espiritual o de la creencia. Hay muchas cosas que se entrenan. Los profesionales de hoy en día deben elegir, ¿verdad? Darse cuenta cuáles son los activos humanos que acompañan su personalidad, porque todo el mundo no nació con las mismas fortalezas naturales, aunque hayan fortalezas entrenadas y adquiridas, pero hay unas que son tendencias naturales y esas reforzarlas, y las que no son naturales, adquirirlas porque y vamos a hablar en detalle de algunas de las que, por ejemplo, en un perfil ejecutivo de tan alto nivel como el tuyo y tan institucional como el tuyo, es obvia y es sumamente visible en tus puestas en escenas, por ejemplo, el autodominio, el autocontrol, la inteligencia emocional, el saber estar.
la escucha efectiva. Esos son renglones, ni hablar de la base, el cimiento de todo eso, parte de, esa, de esa personalidad abonada humana. Pero lo que se externa a nivel institucional y en relación a nuestro título de LIFE, al entorno institucional, son muchas cualidades que no son modales, que son cualidades, destrezas de un alto directivo. Entonces, y que son sumamente necesarias desarrollarlas. Tenemos en nuestra cartera de centenares de clientes muchos profesionales explosivos, por ejemplo, personas que de alguna u otra manera la crisis los ha hecho todavía mucho más densos en su universo emotivo. Claro que todos hemos detonado. Yo en estos días hacía un par de mechas cortas, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, y recordé, decía, wow, la verdad es que el post-COVID nos ha cambiado en muchos renglones. Sin embargo, toda persona que lidera es una persona que debe mantener su autocontrol, como es el caso de la puesta en escena. La comunicación efectiva no solo de cara a persuadir, sino de cara al buen uso del lenguaje y al uso del lenguaje al nivel en el que se está. Entonces, son muchas destrezas humanas, igualmente la empatía. La empatía se parecería que es un tema emocional. Ser empático te hace cortés, te hace gentil, te da la escucha. Y ser empático institucionalmente es un factor, y me lo puedes corroborar tú, que eres una gran negociadora, es una de las grandes destrezas de una mesa de negociación, por ejemplo. Entonces, me gustaría que conversáramos sobre en tu caso particular, y una de las razones por las que fuiste elegida definitivamente es porque eres un ser humano abonado de cualidades que has sabido extrapolar, sin duda alguna, al escenario del ecosistema múltiple y multidiverso en el que te manejas. Entonces, quisiera preguntarte cuáles son esas características que como llevándola desde el plano de lo humano, tú has podido optimizarla en el ecosistema institucional empresarial, representando tu organización y por ende construyendo también reputación para ella y para ti, porque una cosa no se separa de la otra. Mira, la realidad es que a lo que tú mencionabas, Astrid, con el tema de precisamente de las debilidades y de las fortalezas que como humanos nosotros tenemos, yo le agregaría algo muy importante en esta época y es el tema de los valores. La realidad es que un primer paso importante es que nosotros como personas y como profesionales debemos hacer una autoinspección e identificar cuáles son esas debilidades y cuáles son esas fortalezas. Y precisamente apalancarnos en aquellas que son nuestras fortalezas naturales y trabajar aquellos elementos que definitivamente reconocemos como debilidades que como seres humanos nosotros todos vamos a acompañar en el proceso. La realidad es que yo diría que uno de los elementos más importantes es la paciencia, la tolerancia, hasta con nosotros mismos, porque en ese camino de uno identificar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, ese proceso de cultivar, ese proceso de construir una mejor versión de nosotros mismos, entendiendo cuáles son las cosas que tenemos que trabajar y cuáles son aquellas cosas que nos hacen diferentes de los demás. Hay un proceso de educación, hay un proceso de cultivar nuestras propias capacidades, hay un proceso de De lectura profunda, observación. de observación, hay un proceso de equivocarnos también. Yo creo que una de las cosas que definitivamente más nos impactan en la vida es equivocarnos. Y precisamente en muchas de esas cosas que nosotros identificamos que son nuestras debilidades, vamos a cometer errores profundos. Pero la diferencia está entre en reconocer el error y saber que hay que poner mayor atención y continuar cultivando aquello en lo que sabemos que debemos de trabajar y no necesariamente o justificar nuestro error o decir, bueno, esa es la forma en la que yo soy, me tienen que aceptar como yo soy. Yo creo que hay un poco de balance donde es correcto que nos tienen que querer como somos. Tenemos Así que es, brillar por lo que somos, pero así es. tampoco podemos descuidarnos en que en lo que somos debemos de hacer un esfuerzo por perfeccionar lo que somos y sobre todo para mitigar aquellos elementos que reconocemos que son aquellas debilidades. Te hablaba de los valores, Astrid, porque una de las cosas más importantes es cuando hablamos de un profesional y capacidades humanas, hay temas de respeto, hay temas de humildad,
hay temas de realmente valorar aquello que nuestro entorno nos entrega. Y en esa valoración, precisamente hacer un ejercicio de tomar lo mejor de lo que el entorno nos entrega. Y con esa valoración entender que hay que hacer sacrificios y ejercicios de renuncia. Y este tema para mí es relevante porque cuando hablamos de las destrezas humanas que tenemos que desarrollar y conectando con mi primera intervención donde yo mencionaba, vivimos en un mundo hiperconectado donde no puedo separar mi vida personal de mi vida institucional. En esos ejercicios de renuncia hay muchas veces elementos que alguien diría, bueno, pero es que tu vida privada es diferente de tu vida institucional. Y No, la realidad es que no. Es que cuando construyes reputación, cuando construyes la integridad de un profesional, estás construyendo la integridad de tu persona también. Y hay elementos donde hay que hacer ejercicios de renuncia, sobre todo si quieres crecer y escalar en un mundo corporativo que es exigente con los temas de imagen, que es exigente con los temas de reputación, que es exigente con los temas de comunicar, de cómo comunicamos, que es exigente hasta en el tono muchas veces en la que nos referimos en una conversación que puede ser privada y personal, pero que se refleja el día de mañana en la manera en que te evalúan como un profesional o como un líder absolutamente, de una determinada industria. Así que absolutamente. yo creería que si tuviera que sintetizar cuáles son elementos claves en este proceso, yo diría que el primero es definitivamente evaluarnos a nosotros mismos, entender cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Dos, estar dispuesto a trabajar en aquellas cosas que identificamos como una debilidad y apalancarnos en aquellas cosas que hemos identificado como fortalezas. Y lo más importante, entender que en este camino de crecer las cosas duelen. O sea, no hay Ujú. nada más doloroso que crecer. Y es doloroso Mm. porque tenemos que hacer sacrificios, ejercicios de renuncia, porque vamos a cometer errores una y otra vez. Y la diferencia va a ser la actitud y los valores que nos acompañan en ese camino de levantarnos de las múltiples situaciones y obstáculos que vamos a conocer en el camino. Totalmente, María. Aprovecho para hacer un paréntesis y agradecerle a todas las personas que se están conectando en este momento, colegas nuestros de Pucamaima, colegas también del ejercicio profesional tuyo y mío, clientes. Muchas gracias por tomar un momentito de su tiempo para eso. No siempre podemos coincidir en buenos tiempos. Algunos no podrán verlo, conectarse en este momento, pero lo pueden ver en el diferido ya en nuestro link. Así que muchas gracias por la amabilidad de interesarse en nuestra apertura del ciclo de eventos virtuales de AC Services en su 7º aniversario. María, retomo lo último que dijiste relacionado con ese conjunto de valores que nos llevan y nos fortalecen el proceso de exponernos hacia los demás, ¿verdad? Y la capacidad finalmente de manifestar esas destrezas hacia los demás. Pero te quiero hacer una pregunta sumamente operativa para profesionales que yo sé que se han conectado en el día de hoy detrás del modelo el modelo exitoso de relacionamiento institucional que tú claramente llevas en tu trayectoria, en espaldas y como empresa. Dijiste algo importante ahorita, no se puede separar, y la vida personal lleva abstinencias y renuncias, y un sinnúmero de sacrificios que muchas veces son altamente cuestionados, pero que son el cimiento fundamental para nosotros lograr una personalidad pública coherente y además que pueda insertarse en esos entornos con respeto, opinión y referencia, que son 3 cosas que hemos mencionado en nuestra promoción de este live. Entonces, quisiera preguntarte, esas características profesionales operativas, que son humanas, pero que tú las notas, y en ejemplos claros, eh, eh, potenciales, que han sido en tu relacionamiento o institucional de cara a alianzas estratégicas, o intermediadora de cara a negociaciones, o moderadora de cara a conflictos. Esas cualidades de lo humano a lo empresarial, ¿qué le puedes compartir a nuestra comunidad? Desde el éxito que tú has alcanzado siendo un referente en el sector, no solo del derecho de las telecomunicaciones, sino de las relaciones institucionales de una gran empresa como la que trabajas y que hoy en día tiene un gran posicionamiento por el equipo increíble que la compone, pero sin duda alguna porque su rostro fundamental y su rostro relacionador es una persona que cuida su reputación. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué cosas has vivido en sobre todo estos últimos 10 años de madurez en la carrera, que todavía son mucho más sólidos? No estamos sólidos, sabemos quiénes nacemos sólidos, ¿no? Pero estos 10 años yo creo que un profesional de la generación X han jugado un papel importante.
Entonces, ¿qué cosas de tu plano humano llevas al empresarial y ponle ejemplo a la gente para que sepan que sí funciona, ¿verdad? Sí, que el autodominio sí funciona, por ejemplo. Mira, Astrid, tú mencionaste algo que para mí yo creo que es clave, es el autocontrol. Somos humanos y todos tenemos malos días y buenos días. Ujú. Pero en el mundo personal, en el mundo institucional, la realidad es que muchas veces nos vemos en situaciones donde hay que participar en reuniones, en actividades, y puede ser el peor de mis días. Sin embargo, yo no puedo faltar a mis compromisos y sobre todo entendiendo que represento a una familia y represento a una empresa. Y ahí volvemos el no puedo desconectar. Yo soy la mamá de Sofía, soy la esposa de José Antonio, soy la ejecutiva que representa al INAP del Caribe, pero también represento a otros gremios empresariales que han confiado en mí para que de una u otra manera yo sea parte de sus voces. Entonces, cuando yo miro todo ese entorno, han habido múltiples veces, y poniendo ejemplos muy puntuales, donde tal vez ese día yo tuve un muy mal día en mis aspectos familiares, institucionales, porque tengo a la Como niña todos. enferma, porque tengo un familiar con alguna situación que claramente impacta mi estado emocional. Pero eso no puede impedir que yo participe de reuniones, conferencias, actividades donde estoy representando el plano institucional o de la empresa o de alguno de los gremios empresariales a los que pertenezco. Y la realidad es que tengo que hacer un autocontrol absoluto para Ujú, presentar mi mejor sonrisa. Y ujú, muchas veces esa sonrisa va acompañada de profundas lágrimas y de ujú. situaciones que muchas veces son dolorosas. Pero la realidad. Sí, adelante, Astrid. ¿Cómo mezclar la sonrisa? ¿Cómo teatralizar la sonrisa con una situación en el pensamiento dolorosa y procesar una idea final donde se pueda moderar una situación? ¿Me dio a Mira, entender? yo ¿Cómo más que procesar la inteligencia en el teatralizar, medio del dolor y de la teatralidad? mira, más que la teatralidad, yo creo que son los momentos donde tenemos que hacer un importante esfuerzo de concentración. De en esa hora que le voy a dedicar a esa actividad, a esa reunión de la empresa, a esa representación del gremio, indistintamente de que dejé tal vez una situación familiar conflictiva, dolorosa, esa hora es de la empresa, esa hora es del Ujú, gremio que estoy representando. Y yo creo que esos son los momentos donde entre ese autocontrol, pero sobre todo esa capacidad de mentalizar que esa hora se la estoy dedicando a un propósito en particular, para el cual totalmente. además debo de prepararme, para el cual debo de llegar con la convicción de que debo de ser mi mejor versión de lo que esperan de mí en esa reunión en la que estoy representando la empresa, a esa actividad a la que estoy representando un gremio. Igual pasa en la vida familiar. Muchas veces Ujú, tenemos situaciones verdaderamente difíciles en la empresa y de repente te toca ir al cumpleaños de un hijo, un sobrino, un abuelo, y no puedes llevar ahí los problemas que te arrastran de tu vida institucional. Tienes que tener la ujú. capacidad de separarlo. Y ahí, más que yo pensar en estoy poniendo un poker face, que es lo que Ujú. muchas veces la gente tiende a pensar, eres capaz de poner un poker face de lo que estás sintiendo versus lo que estás haciendo. En realidad es, yo creo que más, en mi caso particular, lo que me ha funcionado muy bien es aprender a realmente dedicarle ese espacio a la actividad que estoy Total, realizando. María, totalmente. Miren, y a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar en diferido, esa denominación que María ha hecho, nosotros le llamamos SEAS, es la conciencia del instante. Es hacerse consciente del instante en el que tú estás y participar en toda la sensitividad y sensibilidad de ese entorno, como bien señalaste, bajo una concentración absoluta, porque al final de la jornada nosotros solamente podemos ocupar un solo espacio a la vez. Entonces, el monotema debe ser en ese momento el tema frente al cual eres responsable de quedar y de aportar. Y esa es una manera muy clara de manejar eso. Y quisiera conectar eso con esa pregunta que todo el mundo le interesa escuchar, María, que es cómo convertirse en un actor clave y de opinión en el sector donde estás ejerciendo. Eso es una pregunta constante. La gente nos contrata y nos dice, quiero ser un referente en mi sector. Es una frase que se tiene muy institucionalizada en este momento. Entonces,
esa cualidad que tú acabas de bien enumerar, aunque tengas otras de la pregunta anterior, que lo dejaste conectada, pero esa cualidad, quisiera que la detalláramos en ese punto. ¿Cómo convertirte en un actor referente? Y si convertirte en un actor referente está conectado al hecho de poder desarrollar esa destreza de la concentración en el instante. Mira, Astrid, un elemento clave de tu volverte referente de cualquier cosa es la educación continua. Claro. Si bien en algún momento todos estudiamos en el colegio, en la universidad, hicimos estudios superiores, la realidad es que el mundo ha avanzado muy rápido, hay múltiples innovaciones en todos los niveles y en todas las industrias. Y si realmente queremos ser un referente, esto significa que todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender y estudiar. Y cuando hablamos de estudiar, no es solamente los estudios formales, superiores, en los cuales nos debemos como profesionales que nos interesa ser referentes, mantener una actualización constante, sino estar dispuestos a escuchar. Cada vez que participamos en una reunión, cada vez que participamos en una actividad, cada vez que tenemos una interacción incluso con una persona de nivel más bajo o más alto. En cada espacio hay una oportunidad de aprender. En cada espacio hay una oportunidad de que anotemos aquellos elementos que surgen en una conversación y en los cuales debemos de profundizar a través de la lectura, de otros estudios, de otras consultas con profesionales a nuestro entorno. Cuando de repente nos hablan de un tema, en una conversación que es un tema del cual tal vez no tenemos mucha profundidad, pero que tenemos que hacer nuestra tarea de ver cuáles son los últimos artículos, cuáles son las últimas tendencias, si amerita por la naturaleza de nuestra carrera, de nuestra profesión o de nuestra posición, investigar estudios superiores que realmente detallen y profundicen, pero incluso las consultas como parte de ser de una comunidad profesional, aquellos compañeros, colaboradores, amigos, colegas, a los cuales podemos realmente pedirles mayor profundidad y detalle de un tema en específico. Lo otro que es también súper relevante en ese proceso de volvernos un referente es definitivamente el tema reputacional. Tú puedes ser un gran profesional, súper conocedor técnico de un área, pero si no obras con ética, con principios, con valores, en tu entorno personal, en tu entorno familiar, todos esos conocimientos técnicos que puedan acompañarte, en realidad se van a ver nublados por elementos reputacionales que no van a permitirte convertirte en ese profesional referente. El otro Y tema ojo, que... perdón María que te interrumpa, ojo con el tema reputacional. No estamos hablando aquí de ser monedita de oro, ¿eh? Atención, que no Correcto. podemos hacer un ejercicio auténtico, honesto y caerle bien a todo el mundo y estar por ahí en plena demagogia, uso de la demagogia. No estamos hablando de eso, sino de la coherencia, la consistencia, la solidez que tenga la forma en la que usted actúa, habla, conduce y se conduce frente a todos sus escenarios. No hay un ecosistema empresarial, sino hay un ecosistema humano. Entonces, ella está mencionando esto y quisiera subrayar eso, María, porque muchas personas creen que haciendo en el ecosistema empresarial una cosa y luego manejándose tras bastidores de otra manera, pues igualmente la demagogia y el sí para todo el mundo y el yes sir y todas esas cosas funcionan. Y eso no se trata de eso. Yo creo que la autenticidad es una de las cosas que más está siendo valorada hoy en día y ni siquiera las personas que no les gusta lidiar con la verdad valoran menos a una persona honesta que las personas que sí les gusta. O sea, todo el tiempo la honestidad y la autenticidad va a ser algo valorado en los ecosistemas institucionales, organizacionales, empresariales, pero también en los vínculos individuales, que son a su vez lo que te llevan a esos institucionales. Eso es una gran realidad, Astrid, y a eso yo le sumaría y lo complementaría con esos principios éticos que te acompañan, en donde tú tienes que ser coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y cómo actúas. Y eso debe de ser un engranaje prácticamente perfecto, pero sobre todo constante. Porque muchas veces también hay personas que entienden que vamos a lograr ser un profesional referente porque durante todo un año o hasta 2 o hasta 3 seguimos una tendencia, asistimos a determinadas actividades, manejamos cierto discurso, manejamos cierta imagen, manejamos cierta profundidad,
Pero la realidad es que las referencias se construyen con muchos años del ejercicio de todos estos elementos. Justamente yo tenía una conversación hace unos días con un joven estudiante y le decía, mira, tú puedes ser un gran profesional del área en el que te estás desarrollando, pero para tú ser un referente te va a tomar un par de décadas lograrlo, Claro, construirlo. Y la realidad es que ahora, con esta hiperconexión que tenemos, con la velocidad con la que están avanzando las cosas, muchas veces pensamos que para construir ciertas reputaciones, que para construir ciertas referencias van a la misma velocidad. Y no van, claro. porque hay cosas que en efecto, gracias a la tecnología, hoy son exponenciales, son más ágiles, son más rápidas, pero la construcción de una De la referencia, relación, claro. construcción de un perfil profesional, de un perfil humano, toma años construirlo y minutos destruirlo. Esto es Así es. importante. Muchas veces pensamos también que nos pasamos años con una coherencia determinada y con una acción equivocada, fuera de lo que son principios, valores, destruimos todo Ujú. lo que hemos construido por muchos años. Entonces yo creo que aquí el tema paciencia, el tema consistencia, perseverancia, son Ujú. elementos claves de esta conversación. ¿Por qué? Totalmente. Porque esto de lo que estamos hablando, de convertirnos en referentes, requiere no solo de muchos años, requiere de mucha paciencia y requiere de hacerlo todos los días. No es que Ujú. una semana sí y una semana no, no es que durante 6 meses yo me forcé, hice los sacrificios, me preparé y 4 meses más tarde, bueno, ya yo construí algo, déjame bajar la guardia. No, lograr ser un referente implica un esfuerzo de todos los días por muchos años y Y en siendo todos los aspectos. consistente y en todos los aspectos. No es que de lunes a Ujú. viernes yo me comporto de esta manera y sábados y domingos como estoy en mi entorno personal. No, es una decisión Sí, de es un vida. estilo de vida, sí, es Es una una decisión. decisión de vida. Para, yo te secundo totalmente, es un estilo de vida. O sea, la vocación, este referente es una vocación. El ser una vocación es algo que se lleva como un lifestyle que no se puede, bajo ningún concepto se puede torcer y que no puede perder la fuerza en el proceso. Hay personas, Hay mira, algo, estamos en, sí. sí, hay algo que me gustaría agregar y es como parte de su estilo de vida la decisión de involucrarte. Porque Ujú. también hay una decisión personal de uno involucrarse en procesos, de uno involucrarse en conversaciones, de uno involucrarse y ser participante activo de determinados espacios. Porque también esas referencias no te van a ir a buscar al despacho en la oficina, no te van a ir a Mm. buscar en tu casa, no te van a ir a buscar en tu espacio social o deportivo. Uno tiene que involucrarse, Ujú. participar activamente de esos espacios donde aprendes, pero donde también puedes tener la posibilidad de elevar una voz. Y eso en los años, entonces te va construyendo un espacio producto de esa integración y de esa participación. Y es así que es una decisión individual de cada quien. Absolutamente, conectando eso con el título del live y con nuestro preámbulo inicial, para participar necesitamos esas capacidades. Si no las tenemos, todos las podemos desarrollar. No, en algunas ocasiones hay personas que me hablan a mí de mi verbilocuencia y yo le digo, ¿ustedes qué creen? Que los niños nacen hablando, sabiendo hablar. Esto no funciona así. Aquí hay 11 cursos de oratoria, un año de locución y cualquier cantidad de rodajes en tablas de escénicas, puestas en escenas, para poder lograr esto. Entonces, todas las capacidades se entrenan, atención a quienes nos están viendo en este momento, todas las capacidades se afinan, se sofistican, y las que, como María está comentando, son necesarias para no poder participar, hay que hacer un esfuerzo. El conocimiento hay que adquirirlo, la verbilocuencia hay que adquirirla, el saber estar, señores, que parece una cuestión de modales, y yo siempre reitero lo mismo. El ir a una mesa de trabajo, de negociación, no significa que usted tiene que ser el protagonista. Identificar quiénes son los actores, qué rol usted juega en ese momento, primario, secundario, terciario, para saber qué voz ocupa en la mesa, cuál es su circunstancia, para saber cómo va a ir construyendo algo que mencionamos en una de las preguntas de la publicidad, y es la fiabilidad. Cuesta muchísimo construir esa fiabilidad de conocimiento para que la gente descanse en tu opinión como referente, y la fiabilidad humana para que la gente crea y confíe en la coherencia de lo que la persona está diciendo y en la honestidad con la que lo está diciendo.
Entonces, esa combinación es fundamental para que un escenario puedas, evidentemente, ser un referente. Un referente no es una persona que, atención aquí, solamente docha en la materia o solamente conocedora de la materia. Es alguien que acoge opinión o que busca opinión, que ensancha o que ¿verdad? Absorbe. Entonces, para eso, lo que María está diciendo, conectando con su gran aporte, que es, hay que participar. No siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil. O sea, aquí sí me hago yo una mención particular. No siempre es fácil. Uno está en ciertas dinámicas eh, elásticas en diferentes lugares que no siempre nos permiten estar atentos a ciertos foros, pero hay que mantener las conexiones de alguna manera. Si no siempre usted puede pertenecer al foro colectivo, pertenezca a los foros individuales, a la vinculación individual, pero no pierda el sentido, bajo ningún concepto, de hacerse presente. Estamos en Madrid, tenemos 9 eventos virtuales, no íbamos a dejar de celebrar este aniversario con ustedes. Tenía yo que salir de la caja del trabajo, la caja de la salud, para volver a conectar con ustedes, ese público que desde hace ya 7 años está con nosotros, y elegir estos magníficos clientes que hemos tenido el privilegio de tener y que contamos también en el repertorio de amigos. Entonces, hay que buscar la forma, como dice María, de hacerse activo, de volver a reactivar el motor de la presencialidad. Esto dentro de, en comillas, ¿no? María, tengo aquí varias preguntas que nos han hecho. A lo largo de esta semana hemos puesto en el story preguntas, ¿verdad? Si quieres hacer una pregunta con el live, pues déjanosla acá. Y quisiera compartirla contigo. Nos quedan 18 minutos, o sea que es bastante... María es maravillosa, te mandan a decir por aquí. Bueno, eso está muy bien. María, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado a ti? Mira, a mí me ha funcionado la organización y la disciplina. Mucha gente me hace la pregunta muy a menudo, ¿cómo Ujú. lo haces? Porque estoy en el NAP, porque estoy en Educa, estoy en AmCham, estoy en AdFintech, tengo una niña ¿Tienes una hija? a la que Claro. le dedico tiempo de calidad, porque soy una mamá presente, soy una esposa presente, y mucha gente me cuestiona, pero ¿cómo lo haces? Mira, lo hago de Ujú, dos formas muy importantes. Uno, con un gran equipo. Esto no se ujú, puede lograr siendo un solitario. La ujú. única manera en la que tú puedes tener un nivel de participación como el que yo he logrado desarrollar en los diferentes espacios es porque tengo el orgullo de tener un extraordinario equipo. Y cuando hablo Absolutamente. de un extraordinario equipo, el que me acompaña en el NAP, que es una familia, es un equipo de colaboradores empoderados, líderes de cada una de sus áreas, pero también el gran equipo que tengo en mi familia, en donde en mi casa puedo ser la profesional que soy porque tengo un esposo que me apoya, una hija que entiende y que ha tenido que aprender a entender cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades, unos padres, unos suegros, un entorno familiar que entiende lo que hago porque los he ayudado explicándoselos, un círculo de amigos y de amigas. Y aquí en el caso de las mujeres, quiero insistir, detrás de cualquier mujer exitosa hay un grupo de amigas que te dan el apoyo y el empuje que muchas veces necesitamos. Ese círculo Absolutamente. que debemos de crear, que debe de ser un círculo positivo, que te aporte, que te entregue, que te inspire, es fundamental en cualquier camino. Y luego el tema de la organización. Mi día empieza a las 4:30 de la mañana y concluye a las 11, 12 de la noche, de lunes a domingo. Ujú. Y esa organización, como mencionábamos en algún momento, también apalancada en que las horas de la familia son de la familia, las horas del trabajo son del trabajo, las horas de los gremios son de los gremios, pero con la capacidad de modificarlo cuando sea necesario, porque en este proceso todos los días tenemos irrupciones de agenda. Entonces tenemos que tener ese nivel de responsabilidad, de constancia, con aquello como nos hemos organizado, pero tenemos que tener asimismo la capacidad de ser flexibles para ajustar en el camino todos los días las cosas que se te van presentando, o en tu vida institucional o en tu vida personal. Totalmente. Mira, tú mencionaste una cosa fundamental. Desde hace services, hace 7 años, es una de nuestras palabras claves en el momento de reeducar al cliente, al gran profesional que nos contrata o a los grandes equipos con los que tenemos el lujo de trabajar. Y es la palabra organización. Con organización nada es mucho, es una frase muy nuestra. O sea, es posible hacerlo si tienes estabilidad, orden físico. Hay profesionales que no le dan una importancia al orden físico. Hay que poner la llave del carro en el mismo lugar, señores. Nosotros somos tiempo, movimiento, una hoja de Excel.
Cada segundo que usted pierde en su hoja, en su día, buscando algo, es un segundo que cuando usted lo cuantifica son 24 horas y están, ¿verdad? No me sé la matemática exactamente de cantidad de segundos, pero evidentemente es una cantidad de tiempo menos que usted gasta por un desorden físico. Entonces, el orden empieza en la casa desde la manera en la que usted irrumpe la dinámica motriz de su cuerpo, desde que se levanta hasta que sale por una puerta. Los entrenamientos y la gerencia de aspectos como la imagen, María mencionaba hace un momentito, que dentro de esa referencia y dentro de ese patrimonio reputacional que uno va construyendo, la imagen es un aspecto. Atención, no estamos hablando de materialidad aquí, ni de nada relacionado a lo espiritual, sino de lo relacionado a lo humano. Lo visual es un aspecto y lo visual se gerencia. O sea, el tiempo y la dedicación de elegir mis piezas de indumentaria, la higiene personal. En el caso de las damas tenemos otros ceremoniales distintos a los caballeros que necesitamos un poco más de tiempo. Pero todo eso es sumamente importante. Entonces, no podemos cualquierizar eso, ni siquiera en este modelo híbrido. Hay que arreglarse, hay que presentarse al ecosistema institucional con ciertos valores importantes de tiempo. Los hombres no se dan cuenta, pero cuando entran y se conectan a una reunión, si están descuidados o se pusieron una corbata mal o hicieron las cosas rápidas, se nota un montón. Las mujeres también, ¿verdad? Se nota un montón. Entonces, ese tiempo es sumamente importante para dedicárselo a esa construcción de reputación que al final es fiabilidad. Fiabilidad no solamente es conocimiento y la manera en la que te expones, en términos de ese conocimiento y la comunicación, sino también la manera en la que te ves. Entonces, eso quizás exacto, lo que proyectas, esa manera de proyectar. Tenemos otra pregunta aquí, un poquito, bueno, gracias Marta que nos hizo esta pregunta. ¿Qué creen ambas de la hipocresía empresarial y laboral? Mira, vivimos en una sociedad bastante hipócrita, si me preguntas. Pero eso yo creo que tiene que ver con cómo rebasamos algunos aspectos culturales. Sí. Y la realidad es que en este camino hay muchos estereotipos que romper, hay ciertamente muchos valores que impregnar. Y yo más que pensar en hipocresía, yo creo que hay cosas que tú no puedes personalizarlas. La realidad es que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero por yo no estar de acuerdo con una postura, yo no tengo que ser agresiva, no tengo que agredir tampoco. Nosotros, yo creo que en el mundo corporativo e incluso en el mundo personal, muchas veces le ponemos muchas emociones a ciertas cosas. Y ahí volvemos al tema del autocontrol. Muchas veces he estado en reuniones donde difiero probablemente de la forma, la actitud y hasta el fondo con el cual están planteando alguna situación. Mi deber ahí no es necesariamente corregir esto Exactamente, no o todo hay que necesariamente corregirlo. estar de acuerdo con ello. Yo creo que también y aquí vamos al tema del respeto. O sea, tenemos que aprender a respetar cuando no estamos de acuerdo con algo. Habrán espacios donde se da la oportunidad de diferir. Hay otros espacios donde sencillamente nosotros vamos ahí con un objetivo en específico y tenemos que concentrarnos en lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. Se da de María, todo. hay espacios, perdóname, hay espacios donde no hay que opinar, señores. Hay bolas que hay que dejarla pasar. O sea, O parte de incluso uno. O incluso espacios donde si eso no está vinculado al objetivo que estamos persiguiendo, hay que elegir nuestras batallas, hay que elegir Claro. nuestras luchas. Y sí, lamentablemente, así como en la vida personal, en la vida institucional nos vamos a encontrar con hipocresías, con situaciones que nos generan sinsabores. Nos vamos a encontrar incluso con nuestros propios errores que los hemos cometido. Y ahí es donde nuevamente la capacidad que tengas para entender tu equivocación y asumirla con una actitud positiva, de saber que hay que trabajar ciertos espacios y ciertas debilidades es lo que nos va a ir diferenciando en el camino que vamos construyendo como personas y como profesional. Total, Marta, ahí está la respuesta de María, la mía de mi parte. Miren, la palabra hipocresía no existe. O sea, en mi jerga no existe, en ningún sentido, ni laboral, ni personal, ni de ningún tipo. Tengo el placer, el gran honor de conocer a María Waleska hace ya más de 2 décadas y de mantener este vínculo con toda la transparencia, la honestidad posible.
entre dos personas, y yo creo que ella puede dar aval de esto que acabo de decir. Yo soy absolutamente categórica en eso. Yo soy transparente, honesta, y creo que he ganado mis mejores batallas por serlo, y es mi gran diferenciador de mercado, incluso perdiendo facturas en ACES. Entonces, yo no tengo ni siquiera que diferenciar hipocresía empresarial laboral. Yo creo que esa palabra no debe existir en nuestra jerga. No obstante, como bien dice María, el mundo está embadurnado de este problema ahora mismo. Todo lo que se muestra no es, en la mayoría de los casos, pero no debemos, ese no es el camino. El camino de la autenticidad y de la dirección y de la frontalidad es importante, solo que domine sus palabras, domine su puesta en escena. No significa que dominarla es hacerla hipócrita, solamente significa dosificarla. El hecho de usted ser directo, franco, no significa que siempre hay que hablar, que siempre hay que decir las cosas, que siempre, entonces, como bien señala María, elija sus batallas. Tenemos otra pregunta por aquí, recordándoles a todos los que están conectados que pueden hacer la suya para también responderla por este lado. ¿Cómo creen ambas que se puede entrenar o lograr las destrezas y capacidades que nos han hablado en esta tarde? Te voy a responder desde mi ángulo, ¿verdad? Estamos los mentores, está la formación paralela, la formación superior, la observación y la participación en comunidades de retroalimentación y de crecimiento. Eso es lo que te puedo decir de manera inmediata. María, ¿cómo tú has desarrollado eso? La pregunta es, ¿cómo creen ambas que se puede entrenar las destrezas y capacidades que nos han hablado esta tarde? Mira, yo creo que hay una parte interna donde nosotros cada uno como profesional y como seres humanos tenemos que hacer nuestros propios ejercicios de educación y la otra es pedir ayuda. Yo recuerdo hace varios años, empezaba justamente ACES y he reconocido siempre en Astrid y en el equipo de ACES un equipo muy profesional, no solamente por las titulaciones que les acompañan, sino por lo que han sido los resultados en la práctica, de cómo ellos han impactado e influenciado muchas empresas que hoy se exhiben como líderes con grandes transformaciones. Y en algún momento dado reconocíamos que necesitábamos precisamente fortalecer muchas de esas capacidades blandas y duras que necesitábamos que un equipo al que nosotros identificamos como nuestro equipo de líderes y reconocimos que había que buscar ayuda. Y buscar ayuda supuso identificar a quienes teníamos que exponer a determinadas actividades, a determinadas capacitaciones, a determinados, vamos a decir, acompañamientos y buscamos la ayuda de alguien como ACES, precisamente porque entendíamos que no bastaba solo con ese desarrollo interno, la lectura, la capacitación continua, sino que definitivamente hay momentos donde tenemos que buscar ayuda y ser receptores de esas capacidades con las que nos pueden ayudar profesionales como Astrid y como ha sido el grupo de ACES, precisamente en ese camino de crecimiento. Y eso no sucede solo una vez. Que alcancemos ciertas posiciones no involucra que ya lo sabemos todo o que hemos llegado a nuestro tope máximo. Significa que nuestras capacitaciones y la búsqueda de ayuda que muchas veces vamos a tener va a ir siendo transformada en el tiempo en base a los retos y a los desafíos y a las oportunidades que se nos presenta en cada momento de nuestra carrera y de nuestra vida profesional. Pero yo creo que pedir ayuda es uno de los elementos más poderosos y que reconozcamos que tenemos que recibirlo de personas con las capacitaciones y el profesionalismo adecuado es lo que puede generar también la diferencia. Totalmente, un muy buen comentario. Nunca paren de aprender y nunca paren de buscar esa ayuda. Todos los tenemos. Los coaches tenemos coaches, los asesores tenemos asesores, los consultores tenemos consultores. Los consultores seguimos estudiando para poder refrescar el conocimiento y fortalecer la propuesta de valor que le tenemos a cada uno de ustedes. María mencionaba la consistencia en el ejercicio humano, la consistencia en el ejercicio empresarial también es necesaria y estos 7 años se han celebrado por esa consistencia y ese robustecimiento constante de nuestra información y nuestro conocimiento y experiencia. Gracias por las palabras que nos adornan y se la transmito al equipo de tu parte que también nos honran enormemente. Tenemos aquí 2 preguntitas más y en Instagram nos deja 5 minutitos, un poquito menos. Astrid, ¿cuáles son tus principales destrezas humanas por las que consideras has podido optimizar los entornos? Bueno, lo mencionaba hace un instante, la autenticidad sin duda, para no ocupar mucho espacio en la pregunta, la honestidad y la flexibilidad. El trato justo también ha sido una palanca de cuido ¿verdad? Y de salto para mí. Estar bien alerta para no darse cuenta cuando uno tiene un pensamiento justo y una acción correcta en el medio de un entorno que no necesariamente está aplaudiendo eso, pero que nuestras tomas de decisiones sean valientes,
Yo soy una persona valiente y la valentía a mí me ha dado muchas cosas buenas. La valentía te lleva al arrojo, también a la determinación. Estoy en Madrid ahora tomando decisiones valientes, no hay otra palabra, y haciendo cosas valientes. Entonces, creo que la valentía una gran destreza que te va a llevar. La determinación y hablar, eh, formarte, en cerrar ciclos, eso es determinación. Empecé una cosa, no dejarla a medias, cubrir bases y estar muy pendiente de ello. Sin irnos más largo, tengo una última pregunta aquí para María, pues el discernimiento. Si yo te diría algo, es la visión. Yo estoy trabajando hoy cosas que se necesitan en 5 años, en mi vida y en el negocio. No, quizás no sea lo mismo que se necesitan. Entonces hay que sacarle tiempo y visión a la toma de decisión con la que nosotros estamos impactando. Como dijo María hace un instante, participar en los espacios es importante porque será para el presente o será para el futuro, para tu organización o para tu patrimonio individual. Pero lo cierto es que esa participación llevada correctamente, más la coherencia de tu patrimonio reputacional, es lo que va a hacer que en el tiempo la persona sea un referente, como bien señala María y como bien acoge el título de este live. María, tenemos una última pregunta. ¿Qué consideras al final de tu proceso laboral? Bueno, no tienes al final, ¿verdad? María está muy joven todavía, quedan muchos años aquí de ejercicio. Pero ¿qué consideras, y en una sola palabra, será el futuro de tu relacionamiento institucional? Ajá, institucional. ¿Cómo en Sí, el futuro? Entiendo que la pregunta es cómo en el futuro te vas a relacionar o cuál va a ser la clave de tu relacionamiento institucional en esta nueva normalidad. seguir aprendiendo. Eh, Astrid mencionó algo y a mí me lo dijeron hace muchos años, una persona a la que admiro profundamente. Y me decía, en la medida en que asumes mayores posiciones de liderazgo, tienes que pasar la mayor cantidad de tu tiempo soñando en el futuro. Y para soñar del futuro, definitivamente hay que estar abierto a aprender y a transformarnos. Así es. Me une el orgullo de haber estudiado mi carrera primaria con Astrid y con el paso de los años lo único que no he hecho es ejercer mi carrera primaria. Y eso requirió un esfuerzo importante de aprendizaje y apertura de transformación. Para los próximos años no veo algo diferente. Seguiré Ya. aprendiendo y seguiré transformándome porque si algo he aprendido es precisamente eso que decía Astrid. Hoy tenemos que soñar en el futuro, pero no basta con soñar. Hay que educarnos, aprender y tener la apertura y la flexibilidad de seguirnos transformando. Así es. Qué pena que solamente tengamos esta hora, María, porque sería tan rico continuar. Nos queda un minuto. Quisiera despedir a tu comunidad, a la nuestra, a la de NAP del Caribe, por participar y hacernos estas preguntas tan interesantes. Saludar a nuestros clientes, que los he visto conectados, varios de ellos, a José Ricardo Félix, un compañero queridísimo que en este momento no sé en qué parte del mundo estará, pero que nos ha enviado un cordial saludo, Emer, y todos los que se han conectado en esta tarde. Agradecerte enormemente la participación y decirles a todos que en próximo momento hago otro video para aclarar dudas sobre los eventos virtuales de ACE Services. Gracias por acompañarnos en esta séptima celebración. María, un honor, como siempre. Astrid, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo y como siempre desearles éxitos absolutos y que sigan impactando vidas como lo hacen desde ACES y que este aniversario sea otro motivo de celebración para 7 años más. Gracias, gracias por el apoyo de estos 7 años, por tu lealtad y fidelidad. Cuídate, un abrazo. Buenas tardes a todos. Gracias.